Hola, la palabra de hoy comienza con Isaías 43:13 y nos dice que desde la eternidad y hasta la eternidad yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que he hecho. Entonces Dios comienza hoy a hablarnos y a recordarnos que somos sus hijos y siempre lo seremos, porque Él es el Dios Padre, Él es el Creador. Él es el creador de lo invisible y lo visible. A veces caemos en manos de la carne, del mundo, del pecado y nosotros salimos de la casa de Él. Nos vamos. Salimos de su protección, nos salimos de sus alas, nos salimos de su santidad y nos vamos a vivir el mundo, a probar los deseos de la carne, porque en el ser humano está la luz y está la oscuridad, y la carne del ser humano es pecaminosa por naturaleza. Pero el que eso suceda y tenemos que ser conscientes que vamos a vivir las consecuencias de nuestras actitudes y de nuestras acciones, Él es el creador. Él es el creador y como creador, dice su palabra, no hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Es decir, que ni siquiera Satanás puede quitarle los hijos a Dios. En Eclesiastés 13:11 dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho, desde el principio hasta el fin. Con esto Dios nos recuerda que los planes de Él para nosotros siempre, desde el principio y hasta el fin, en la eternidad, fueron, son y serán de bien y no para mal. Son hermosos. Él lo que tiene para nosotros es divino, como Él. Pero también habla de momento apropiado, o sea, habla de oportuno. Y nos dice que Él sembró la eternidad en el corazón humano. Eso quiere decir que Dios es la eternidad. Y si Dios es la eternidad y sembró la eternidad en el corazón humano, quiere decir que Dios está en nuestro corazón. Él ya nos dio la llave del reino, pero es imposible abrir el cielo sin tener la llave a mano. Y a pesar de que está allí, nosotros no la vemos, porque salimos. Entonces cuando nos vamos y cuando nos perdemos, no vemos la llave, que ahí está. Por eso, y nos alejamos de Él, porque a pesar de que Él está con nosotros o está en nuestro corazón, o al menos nos dio la llave, dice, aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Desde antes de nacer, Dios nos amó. Desde antes de nacer, Dios entregó a su Hijo por todos nosotros. Se nos olvida tanto el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Nos dio la vida, nos dio un cuerpo, nos dio la vista, nos dio la lengua para comunicarnos, nos dio el oído, nos dio el tacto, nos dio una belleza única porque todos los seres humanos somos únicos, nos dio unos dones. Unos son buenos para saltar, otros para reír, otros para cantar, otros con las manualidades, otros con los pies, otros para los deportes, otros para el intelecto. Dios nos ha dado maravillas desde que nacemos. El cuidado que nos ha dado Dios, el amor que nos ha dado Dios tan infinito, todo, todo lo que Él nos ha regalado y se nos olvida. Y al olvidarse,
Y al olvidarse el ser humano de que Dios es el creador, de que nada podemos hacer en nuestras fuerzas, pero con Él podemos hacer absolutamente todo, nos perdemos. Y si no estamos con Él, Él no puede hacer nada con nosotros. Y dice en Isaías 57:15, el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Entonces, cuando Él nos dice, aún el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, es una invitación a que recordemos, a que cerremos los ojos, veamos nuestra vida y recordemos todo lo hermoso que Dios nos ha brindado para conectarnos nuevamente con Él, y que por eso es tan importante todos los días buscarlo, todos los días orar, todos los días buscar la comunicación y la comunión con nuestro Padre, con Jesús, y esto se logra a través del Espíritu Santo, pidiéndole todos los días al Espíritu Santo que nos ayude a orar a Dios para que Dios pueda autorizar a Jesús que le dé el poder de manifestación al Espíritu Santo a nosotros y en nuestras vidas. La promesa de la última palabra, donde dice que Él vive en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde, es tan hermosa y su amor es tan inagotable que Él nos permite pecar. Él dice, vayan, para eso los dejé en el mundo, ¿sí? Para que prueben. Y cuando vivimos las consecuencias, algunos no vuelven, están tan perdidos que no vuelven, pero otros nos arrepentimos y lo buscamos a Él y volvemos a nuestro centro, que es Jesús. Entonces Él dice que nos restaura. Aquí la revelación del Espíritu Santo es que Él está dispuesto siempre a hacer la obra, porque Él desde el principio hasta la eternidad dijo, no hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano, nadie puede deshacer lo que he hecho. Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado, o sea, que Él está dispuesto a restaurarnos cuando nos perdemos. Es como una casa que está en ruinas, se puede restaurar, pero mientras más tiempo pase abandonada, más difícil va a ser el proceso, o más tiempo va a demorar hacer esos arreglos. Pero como Dios sabe desde el principio hasta el fin lo valioso que somos nosotros para Él, y que somos porque Él mismo nos creó, Él está dispuesto a hacer la obra siempre que volvamos a Él, que nos arrepintamos de corazón y que seamos humildes de corazón. Y Él no le importa demorarse y trabajar en nosotros hasta que nos restaure. Y esos arreglos algunos van a ser dolorosos, pero Dios no tiene pereza, Él está dispuesto. La pregunta es, nosotros que somos la casa, ¿estamos dispuestos a permitir que Dios haga la obra, que nos restaure? Porque seguramente muchos de esos arreglos van a doler, van a tener que salir cosas viejas, destrozadas, feas, como dice allí la palabra, pero si nosotros queremos o lo queremos entender y dejamos, porque este cambio, este proceso de Dios no va a ser en un instante, y no por Él porque tiene el poder, sino por nosotros que somos los seres humanos. Y ahí es en donde está, y ahí es donde también se demuestra si realmente nos arrepentimos y si tenemos fe, porque para Dios nada es imposible, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
Entonces, si nosotros permitimos que Él trabaje en nuestro corazón y haga la obra, Él nos va a restaurar. Y aunque probablemente mientras más tiempo nos hemos perdido y abandonado, pues más se va a demorar. Hay arreglos que van a ser más dolorosos, valdrá la pena, porque somos valiosos, somos muy valiosos y Dios lo sabe. Por eso dice, no hay nadie quien pueda arrebatar a nadie, no hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Y también hay una revelación, si no nos perdemos tantos, si no nos abandonamos, si no nos dejamos abandonar tanto y permanecemos cerca de Él, menos doloroso será nuestra vida y más hermosa, porque nada más bello que vivir bajo la presencia de Dios. Amén. Bendiciones.